Es la primera vez que lo voy a predicar, ¿vale? Y pienso que te va a hacer bien en esta tarde. Primeramente, antes de empezar a hablar de Eliseo, un hombre ungido por el Espíritu Santo, vamos a hablar de Elías. Según dice la historia hacia atrás, Elías era un hombre que estaba ungido por Dios. En el tiempo del rey Acab, que estaba casado con Jezabel. Dios, según la palabra y según la Biblia, Dios en cada tiempo tiene un hombre expresamente preparado para traer las buenas nuevas al pueblo de Israel. ¿Y por qué Dios siempre tenía un hombre preparado para hablar al pueblo de Israel? Porque Dios amaba a su pueblo. Aunque Dios sabía que era un pueblo un poco contradictorio, un poquito fuera de lugar, pero ellos sabían que Dios existía. Lo importante es que el pueblo sabía que Dios era real y que Dios les bendecía de vez en cuando, y cuando ellos se portaban bien, Dios les bendecía y les daba lo que necesitaban. Pero aún reconociendo de que Dios era real, aún se contradecía a veces y hacía cosas incorrectas delante de Dios. Pero Dios es tan grande en su amor y su misericordia que dice: aunque tú seas contrario, aunque no pongas mucho oído a mi palabra, aunque no me escuches mucho, yo te amo de igual manera. Y yo te quiero llevar a un lugar santo, o en un sitio donde no tendrás problemas ni dificultades, pero solamente tienes que obedecer mi palabra. Y el pueblo se rebeldecía a veces contra Dios por causa a lo mejor de una pequeña tribulación, por causa de una poca de molestia, o tenía necesidades. ¿Cómo es posible que un hombre y una mujer que ha reconocido en su vida el poder de Dios, que ha sentido la presencia de Dios, ha visto cómo se ha manifestado la mano de Dios sobre él y Dios lo ha sacado donde nadie podía sacarte, Dios te ha sacado? Aún cuando viene una necesidad, empieza a encorajarse y empieza a hacer cosas que son incorrectas y no se da cuenta de que el Dios que lo sacó lo está viendo de día y de noche. Dice Dios: si yo oigo las oraciones de los justos, ¿por qué no oras? Si yo escucho a aquel que me invoca de veras, el que me llama, yo le hablo, el que me pide, yo le doy. ¿Qué haces? ¿Por qué te rebelas contra mí? Si yo estoy contigo todos los días hasta la fin del mundo. ¿Cómo te lo tiene que declarar Dios? Y aún el pueblo era contradictorio. Por eso Dios tenía un hombre santificado en el Espíritu para traer las buenas nuevas al pueblo. ¿Por qué? Porque solamente el hombre que anda en el Espíritu puede vivir junto a Dios, puede recibir el mensaje de Dios, puede recibir la palabra de Dios. Cualquier persona no puede estar cerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un hombre carnal, cuando se acerca a Dios, se quema, se chicharra. Pero el que está en el Espíritu se acerca a Dios y ve las cosas claras. Viene la sabiduría, el entendimiento, el amor, la paz, la paciencia, la tranquilidad, el saber estar, el saber hablar, el saber hacer las cosas. Solamente es el que está en el Espíritu. Por eso Elías, dice la palabra, que tuvo un enfrentamiento con unos profetas de Baal, que decían que Dios no era real, que no era real, que el Dios verdadero era Baal. Y Elías se le queda mirando y le dice: mira, vamos a hacer una prueba. Vosotros adoráis a vuestro Dios Baal, y el Dios que haga descender del cielo fuego, ese es el Dios verdadero. Y dijo los Baales: vale. Dice que había 400 profetas, y los 400 estaban allí adorando a su Dios Baal, y que no descendía ni hacía nada ni nada de nada, y no pasaba nada. Y Elías solico allí con los 400, él solico. Amén. Le dijo: chita más fuerte, a ver si te oye, hijo, que a lo mejor está muy lejos. Y cuando acabaron ellos de hacer su ritual, dice que Elías hizo un altar con las 12 piedras, con las 12 tribus, simbolizando las 12 tribus de Israel.
dice que puso leña, echó agua, la mojó toda y se quedó mirando al cielo. Padre, no por mí, sino por ti mismo y por aquellos que son ignorantes. Dice que cayó un rayo de fuego sobre el altar, que desapareció las piedras, la leña y todo que estaba mojado se quedó más seco que un esparto. Amén. Todo fue consumido. Se quedaron asustados. Y entonces Elías cogió, dice la palabra, y todos los templos de Baal fueron destruidos. Y los profetas aún querían adorar a Baal. Y dice que los eliminó a los 400. Y el rey Acaz era buena persona. Y se acercó a Elías. Y dijo, ¿qué estás haciendo, Elías, hijo? Digo, esto no es de Dios. Y el rey Acaz se quedó mirando así, un poco asustado, y se marchó al reino. Y se acercó a su mujer, la Jezabel. Y le dice, mira lo que ha hecho Elías. Se ha cargado a los 400 profetas de Baal. Le ha destruido todo. Y la Jezabel se irritó mucho. Se enfadó tanto que mandó mensajeros a Elías diciendo, mira, te voy a hacer mañana, Elías, como tú has hecho con ellos. Elías tuvo miedo y se marchó. Escucha bien, se marchó por el desierto. Y llegó a un monte llamado Horeb, que había una cueva y se puso allí. Y empezó a orar y a buscar a Dios. Dice que la Jezabel mató a todos los profetas de los que adoraban a Dios, y aquellos que servían a Dios empezó a eliminarlos. Porque la Jezabel era la que adoraba a Baal. Y los 400 profetas estaban puestos por ella. Pero Elías les derrocó en el nombre de Jesús. Los destruyó a todos. Pero él tenía miedo porque ella había prometido de matarle. Dice la palabra que estuvo allí 40 días. A los 40 días, dice la palabra, escuchen bien, que Dios lo mantenía. Yo no sé si Dios le mandaba comida, si le mandaba agua, solo sé que Elías estaba fuerte y vigoroso en la cueva, y Dios lo mantenía. Y dice la palabra que vino un viento apacible y se salió Elías. Había reconocido Elías que ese soplido apacible era el Espíritu de Dios. Qué bueno es que el hombre y la mujer que está en el Espíritu sabe cuando se mueve Dios, sabe cuando Dios habla y cuando Dios se manifiesta. El que no está en el Espíritu es imposible reconocer cuando Dios actúa. A veces damos golpes inciertos, hacemos esto o lo otro y queremos hacer lo bueno, pero no sabemos exactamente si es lo correcto, porque no sabemos distinguir cuando Dios se mueve y cuando Dios no se mueve. Pero Elías en aquel tiempo sabía que ese viento apacible que le soplaba su rostro era el Espíritu de Dios. Y salió y se puso de rodillas y dijo, Dios, así como yo te amo, Elías, ¿qué haces ahí contigo, hijo? Señor, a todos mis hermanos le han quitado la vida. Y a mí me están buscando para matarme también. Tengo un vivo celo de ti para predicar tu palabra, pero me están buscando para matarme. Escucha bien, Elías, levántate, salte de esa montaña y vuelve por los pasos donde tú has venido. Regresa, porque vas a ungir a uno por rey de Israel y al otro por rey de Siria. Y allí habrá uno que será el sucesor tuyo. Será cuando tú acabes tu carrera, ese empezará. ¿Ves? Y yo te diré lo que has de hacer. Qué bueno es obedecer a Dios cuando Dios te habla. No te muevas, escuchen bien, iglesia.